Muy buenos días, es un gran privilegio una vez más poder compartir la palabra del Señor en este día. El mensaje de nuestro sermón es consuelo de Dios a través de personas. Y para ello vamos a ir a la cita bíblica de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4 al 10. Leamos la palabra del Señor. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Damos gracias a Dios porque la Biblia registra la vida de hombres y mujeres viviendo momentos de victoria espiritual, otros momentos de luchas, otros momentos de necesidad, otros momentos de enfermedad, momentos de muerte. En este pasaje que estamos leyendo, nos damos cuenta de que Pablo estaba viviendo un momento difícil en su vida, pero Dios, que siempre está presente en nosotros a través de su Santo Espíritu, acá se hace presente para consolar a Pablo, el gran apóstol Pablo, siendo consolado por la provisión que Dios le otorga a través de la vida de Tito. Tito era un hombre que trabajaba para Dios. Tito era un hombre que conocía a Pablo y a su vez Pablo lo conocía a él. Ambos tenían una misma misión, la misión de llevar adelante la predicación del reino celestial. En este caso encontramos a Pablo en medio de una circunstancia que Dios la conocía muy bien y que por lo tanto Dios envía el auxilio a través de un compañero de tarea. Pablo era un hombre fuerte en Dios. Pablo era un hombre que conocía y experimentaba el poder de Dios en su vida. Pero Pablo seguía siendo un ser humano como usted y como yo, que en algún momento de nuestra vida necesitamos el consuelo de Dios a través de una persona. Ahora fíjense, cuando Dios nos consuela a través de personas, lo hace porque esa persona a su vez ha sido consolado por Dios. Así que cuando Dios nos consuela a nosotros, nos da el poder para que nosotros llevemos consuelo a la vida de otras personas. Aquí en Segunda de Corintios encontramos a Pablo
viviendo un momento en particular. Dice estos versículos que hemos leído en primera instancia, Pablo reconoce cuán maravilloso es pertenecer al cuerpo de Cristo, es decir, a un grupo de creyentes que se animan y se motivan mutuamente. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice, mucha franqueza tengo con vosotros, dice el apóstol Pablo, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Dios había provisto el consuelo a su corazón a través de los hermanos creyentes, a través de los hermanos que tenían una misma fe. Pablo dice que está lleno de consolación y el ser consolado permite que él también diga, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo sabía que él estaba viviendo un momento en que necesitaba ser consolado, pero también Pablo entiende de que no solamente era algo personal, que él necesitaba ser consolado, sino que también reconoce que cada creyente, que cada persona necesita el consuelo a través de otros. ¿Cómo nosotros podemos consolar a otros? Bueno, primero tenemos que tener una dependencia de Dios. Dios consuela nuestro corazón y estamos listos para ir y llevar ese consuelo a otros. Dios no nos consuela para que guardemos el consuelo para nosotros mismos, sino que nosotros vayamos, consolemos a través de nuestra presencia física, a través de tantos medios que hoy tenemos, a través de un mensaje de texto, a través de una llamada, a través de una carta, a través de un correo electrónico, a través de una tarjeta. De muchas maneras nosotros podemos consolar a los demás. Pablo estaba en una necesidad de consolación. Si bien él sabía que Dios lo consolaba, sabía también de que Dios proveía los medios necesarios de compañía para que él se sintiera con ánimo para continuar adelante. Fíjense, nosotros también necesitamos ser consolados por otras personas, por otros creyentes que Dios provee. Y el hecho de ser consolados justamente nos está mostrando a nosotros de que no podemos vivir solos, sin consuelo en este mundo. Por lo tanto, fíjense, cuando el Señor Jesús también le habla a los discípulos de que ellos serían consolados cuando Él ya no estuviese más en la tierra con ellos, el Espíritu Santo sería el que los consolaría. Nosotros debemos de recordar también eso. El Espíritu Santo nos consuela y la forma en que Dios provee a través de otras personas el consuelo justamente es porque el Espíritu Santo trae consuelo a la vida del ser humano. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Pablo necesitaba la ayuda y el consuelo de sus compañeros, viviendo un momento de tribulación, viviendo un momento en que su vida necesitaba la fortaleza de Dios. Por lo tanto, el versículo de la palabra de Dios nos dice así, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia,
ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Fíjense, Pablo dice que él estaba viviendo en su propio cuerpo una lucha muy grande. Si observamos eso, nos damos cuenta de que Pablo realmente necesitaba el apoyo de otro u de otras personas. Por lo tanto, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Así describe Pablo la situación que estaba viviendo. Su cuerpo no tenía reposo. Y continúa diciendo, sino que en todo momento fuimos atribulados. Su vida personal, lo que yo acostumbro a decirles a ustedes, que nuestra vida es como un barco, como ese barco que está siendo golpeado por las olas fuertes del mar, ese barco que está siendo movido fuertemente, que está en peligro. Atribulados me hace pensar esa palabra en circunstancias que hacen que nuestra vida, que nuestra familia esté siendo golpeada. En primera instancia, dice Pablo, por ejemplo, golpeados por conflictos desde afuera. En el mundo en el cual estamos hay un sinnúmero de conflictos. Hay un sinnúmero de cosas que atacan contra su vida y contra mi vida. Hay un sinnúmero de conflictos que llegan aunque no los busquemos. Pablo dice que en medio de el ser atribulado por conflictos, siente la necesidad de la presencia de alguien que le dé una palabra de ánimo, que le anime de tal forma para que Pablo se mantenga firme y fuerte una vez más. La palabra continúa diciendo de esta forma: de fuera conflictos, de dentro temores. Como le dije algunos minutos atrás, Pablo deja ver su humanidad. Abre su corazón. Se describe a sí mismo como un hombre que tiene temores. Temores hay muchos. Hay muchas personas en este tiempo que están atemorizados, atemorizados por el futuro, atemorizados por las circunstancias que nos rodean, atemorizados al pensar y preguntarse a sí mismo cómo saldrán adelante. Temores. La Biblia describe a Pablo como un hombre que tenía temor de tal forma de que él siente que el temor se apodera de su interior. ¿Se ha sentido usted alguna vez con un temor que lo ha paralizado, que lo ha dejado como quieto sin tener ningún tipo de reacción? Bueno, Pablo también experimentó ese tipo de temores. Y no hay peor temor que el que viene desde adentro, porque cuando nosotros tratamos de calmar ese temor con cosas externas,
no funciona. Por eso, bendito sea Dios, que a través de su consuelo permite que nosotros vivamos en esta sociedad, en este tiempo, tomados de la mano de Él, y de esa forma nuestros temores son disipados. Por lo tanto, cuando esté con algún tipo de temor, busque a Dios, ore al Señor, vaya a su presencia, dígale a Dios qué es lo que usted está sintiendo. Así como Pablo describió lo que él estaba pasando en estos versículos, también nosotros tenemos esa gran oportunidad de ir a Dios, abrir nuestro corazón y contarle a Él la necesidad, el temor que estamos atravesando. Sea cual sea el temor que hoy usted y yo estemos viviendo, recordemos que Dios es el Dios de toda consolación. Ahora usted diría, bueno, Dios provee consuelo a través de Tito y Tito es una persona. Tito, diríamos, es alguien que es enviado de parte de Dios, pero él no da consuelo por sí mismo, él no es la fuente de consuelo. Dios lo usa a Tito para consolar a Pablo, pero el consuelo que él brinda a Pablo viene de lo alto, viene de Jehová, Dios de los ejércitos. El consuelo que Tito le brinda a Pablo viene de una fuente sobrenatural. Y esa fuente sobrenatural, ¿quién es? Es Dios. Por lo tanto, la palabra del Señor continúa diciendo de esta forma: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Fíjense, primera forma en que Pablo menciona cómo Dios lo consuela, con la venida de Tito. Tito llegó a donde él estaba y esa fue una fuente de consuelo de parte de Dios Padre. Pero también Dios provee consuelos de maneras muy distintas y Dios provee el consuelo a través de otras personas que están orando, que están intercediendo, que están llevándonos a nosotros en oración ante la presencia del Padre Celestial. Fíjense, acá Pablo menciona la fuente de la consolación. Dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Una forma en que Dios provee el consuelo a través de otras personas es que ellos muestran el afecto por nosotros. ¿Qué más? Dice también Pablo, vuestro llanto. La Biblia nos enseña que debemos de alegrarnos con los que se alegran y que debemos de llorar con los que lloran. Es decir, una empatía, ponernos en los zapatos de las otras personas. ¿Qué más? Dice Pablo, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. La Biblia nos está mostrando en estos versículos que nosotros no podemos estar separados del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, de la coinonía, de la comunión que hay en el pueblo de Dios. Por lo tanto,
nosotros no debemos de pensar que si estamos sufriendo, debemos de seguir sufriendo solitos. Debemos de recordar, debemos de acercarnos, debemos de buscar la compañía de otros creyentes. ¿Para qué? Para que en medio de la circunstancia en que usted y yo estemos pasando, seamos consolados por los demás creyentes. Bueno, el asunto es que muchas veces nosotros decimos, ¿y dónde está ese Tito que Dios tiene para mi vida? ¿Dónde está ese creyente que Dios tiene para brindarme el consuelo? En el pueblo de Dios. En el reino del Señor hay hombres y mujeres que Dios ha llamado para que sean instrumentos de consuelo para cada uno de nosotros. Las escrituras nos confirman una y otra vez que Dios nos llama a consolarnos, que Dios nos llama a animarnos unos a otros. Dios provee consuelo a través de la presencia de su Santo Espíritu. Dios provee consuelo a través de los integrantes del cuerpo de Cristo. Las personas que nos acompañan se convierten en un vehículo de consuelo usados, enviados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor por ello, porque necesitamos en todo momento la ayuda de ese consuelo para continuar hacia adelante. Y la palabra del Señor tiene muchos versículos que hablan del consuelo para nosotros. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo, que me está escuchando en este día, quiero decirle de que la palabra de Dios nos dice que seremos fuertemente consolados a través de lo que nuestro Padre Celestial ha dejado establecido en las Escrituras. ¿Necesitamos ser consolados el día de hoy? Claro que sí. ¿Hay algún conflicto que esté afectando su vida? Ya sea un conflicto familiar, conflicto a nivel de matrimonio, conflicto del tipo que sea. Dios tiene el poder para darle a usted y a mí el consuelo que necesitamos. ¿Está enfrentando algún tipo de temor que no le deja descansar? ¿Está enfrentando algún tipo de temor que no permite que usted pueda dormir por las noches? ¿Está enfrentando algún tipo de temor que le esté robando la paz? ¿Está enfrentando algún tipo de temor que ni siquiera le permite a usted alimentarse como debe ser? Si es así, quiero animarle
En primera instancia, que lea la palabra de Dios, que busque en la Biblia pasajes relacionados al consuelo de Dios para que pueda vencer ese momento que está viviendo. La Biblia es la fuente de consuelo para nosotros. También la palabra de Dios dice que busquemos a alguien en el pueblo del Señor para que pasemos este tiempo de dificultad, pasemos este tiempo de tribulación, pasemos este momento de temor con la ayuda de otro creyente, de otro hermano en Cristo. Tercero, pidámosle a Dios que a través de su Santo Espíritu experimentemos el consuelo perfecto que viene de lo alto. Y cuando le pedimos eso a Dios, Dios envía su consuelo. Y el asunto es que a veces nosotros pensamos que Dios nos va a consolar enviando a un ángel que descienda del cielo y que esté con nosotros aquí. Dios ofrece su consuelo a través de otro ser humano que ha sido consolado, que ha experimentado tal vez el mismo problema que usted está experimentando en este día. Y esa persona lo comprende, lo entiende y es un instrumento divino de parte del Creador para que usted sea levantado, para que usted en este día tenga nuevas fuerzas, para que usted en este día comience una vez más a realizar aquellas cosas que había dejado de lado porque no había encontrado todavía el consuelo que Dios le ha provisto. La palabra del Señor dice que hombres y mujeres en la Biblia vivieron momentos muy angustiantes, vivieron momentos terriblemente difíciles, atravesaron, dice la Biblia, valles de muerte, de soledad, de golpes, desprecio, heridos, no solamente heridos en cuanto al cuerpo, sino también heridos en su espíritu, ¿m? Heridos en su interior. Pero Dios, que es tan poderoso, Dios que es tan glorioso, Dios que es el mejor de los psicólogos, le brindó a estos hombres el consuelo necesario para que salieran adelante. Ahora, fíjense que Dios nos consuela para que también nosotros seamos un instrumento de consuelo. El asunto es que muchas veces cuando somos consolados, viene alguien que necesita consuelo, no nos damos cuenta de que Dios nos está llamando que nosotros seamos ese medio para consolar a esa persona que viene a nosotros. A veces pensamos que es casualidad, pero no. Dios pone en nuestro camino a personas que necesitan de el consuelo con el cual nosotros
hemos sido consolados. Pero fíjense, también la Biblia nos dice que el consuelo de Dios a través de otras personas es para que también nuestra fe en Él siga creciendo. Cuando viene alguien y le brindan consuelo de parte de Dios, su fe se agiganta en Dios. Por la razón de que quien viene a consolarle a usted viene con una palabra de edificación. Una palabra que no destruye, sino que es una palabra que lo levanta. Una palabra que hace que usted sienta en su espíritu el gran consuelo del Padre Celestial. Quiero concluir en esta mañana con dos principios espirituales de parte de Dios. El primero de ellos es que el verdadero consuelo viene de lo alto. Otra vez, el verdadero consuelo viene de lo alto. Lo que quiero decir con esto es que el único y suficiente consuelo viene de Dios. No hay otra fuente de consuelo para el ser humano que no sea Dios. El segundo principio espiritual al concluir este sermón es que Dios, como fuente de consuelo, envía consuelo a través de aquellos que han sido ministrados o consolados por el poder de lo alto. Por lo tanto, en esta mañana quiero decirles de que no hay ningún problema que sea tan grande, que no hay ningún conflicto, que no hay ningún temor que Dios no pueda brindar su ayuda a través del consuelo. Me encanta ver en la Biblia cómo Dios provee los diferentes momentos para que seamos consolados. Este mensaje está llegando a muchas partes del mundo. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Yo sé cómo me siento yo, cómo estoy hoy, pero no sé cómo usted se siente porque donde este mensaje está siendo publicado, donde este mensaje está siendo escuchado, es en lugares muy lejanos, como así también otras personas que están cerca de nosotros o cerca de mí están escuchando esta palabra. El consuelo del Señor está a su disposición. Está a mi disposición. Por lo tanto, no dejemos pasar esa oportunidad de ser consolados a través de otros. Hoy vivimos un tiempo en que no podemos dar un abrazo, no podemos saludar con la mano y para muchos ha sido difícil poder vivir sin hacerlo. Pero hay otras maneras en que podemos hacer llegar
nuestro consuelo. Confío que a través de esta palabra, Dios le esté brindando el consuelo a través de lo que estoy compartiendo. Permítame orar en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este día. Amado Dios, gracias por tu gran amor para conmigo. Gracias, amado Dios, porque tu amor se manifiesta a través de nuestro amado Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros para salvarnos y para que hoy estemos en este gran pueblo o familia de Dios, siendo consolados a través de mi hermano y de mi hermana. Querido Dios, te exalto. Querido Dios, bendigo tu nombre. Querido Dios, derramo mi alma delante de tu presencia y te doy gracias porque en este precioso momento experimento ese gran consuelo maravilloso de origen y de fuente celestial. En muchas oportunidades busqué el consuelo a través de vías humanas, de caminos alternativos, pero nunca lo encontré. Pero hoy lo encuentro a través de ti. Gracias, oh Dios, por proveer a muchos titos, a muchas personas, amado Dios, que con una palabra, con un gesto, con una acción, traen consuelo a mi corazón. Gracias por mitigar el dolor, el conflicto, la necesidad de mi vida a través de la presencia de otros. Gracias por ser el gran pueblo tuyo. Y gracias, Señor, porque aquel que no te conoce tiene la oportunidad de ser consolado a través de tu palabra que un creyente está proclamando, le está hablando, le está invitando a que se acerque a ti. Muchísimas gracias. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias por la fuente de consuelo maravillosa que encontramos en ti, oh Dios, y por la fuente maravillosa, inagotable de consuelo que brindas a través de otros hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.